Queremos adorarte, Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Primera de Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. El Espíritu Santo ha venido a libertar, a dejar libres cautivos por el diablo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Dios de misericordia, Dios de amor. Tú eres la fuente de nuestra vida. Jesús. Te adoramos,
Gloria, aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria, aleluya. Ahí está Jesús sanando las heridas del corazón. Gloria, aleluya. Ahí está el Señor tocando tu corazón. Gloria al Señor. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Sí, Jesús. Santo mi Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, Y gloria, adoramos. gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Dios, por darnos el privilegio de estar en tu casa para honrarte, para adorarte, porque tú eres digno de la suprema alabanza, Señor. Oh Jesús, te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida, Señor. Tú nos cuidas como la niña de tus ojos azules. Amarás a tu Dios con Me todo. diste hambre cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí oh Jesús, cuando nadie me vio. tú me amaste. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Oh Jesús, Y Señor. me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste
tu Hijo Jesús que muriera en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra, amor. Siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Puedes alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y amor. Siempre puedes alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh, bueno es alabar el nombre de Jesús. ¿Y quién vive? A su nombre. Alábale. Porque grande eres tú, Señor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Bueno es alabar el nombre del Señor. Amén, a su nombre. Vamos a alabar al Rey. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, irresistible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
Jesús. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Alabar al Señor. A su nombre. No paramos de alabar el nombre de Jesús. Cristo, 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 Cristo. Toda rodilla se doblará ante él, pues Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua Y toda lengua confesará ante él, que es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. y a su nombre. Dale un grito de júbilo al Rey. Cristo. Te adoraremos. Toda rodilla se doblará ante él, pues Jesucristo Dios por siempre. Eres el alfa y la omega, pues Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. A los hermanos en Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. Hermanas, No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. todo el pueblo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Sí, Señor. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar
Amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quieres seguir alabando? Hay una alabanza. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con ¿Buenos alabarte? Amén. Ahí vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar esta alabanza más y vamos a dar lugar al pastor Aurelio para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a alabar. Buenos alabarte, Señor. Gloria al Señor. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Aleluya. Quiero compartirles, hermanos, palabra del Señor en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 7. Hay algo, hermanos, que quiero compartir en esta tarde.
para que todos los que estamos aquí, ya muchos estamos sirviendo al Señor, como los jóvenes también acá, los hermanos que están presentes, la familia que vive acá, están en servicio. Quiero hacerles entender, hermanos, por la palabra de Dios. Nosotros somos vasos de barro, pero llevamos algo precioso, un tesoro que no se puede calcular. Como Dios, hermanos, siendo nosotros un vaso tan frágil, Dios tenga que depositar el tesoro más preciado en nuestro corazón, en tu vida, en mi vida, que sobrepasa cualquier cosa que en este mundo nosotros podemos anhelar o podemos tener. No se compara ese tesoro, hermanos, que el Señor nos ha dado. Es Él mismo en nosotros. Ese tesoro preciado que también implica, hermanos, salvación, su gracia, su misericordia, su paz y sobre todas las cosas, su eterno, hermanos, amor y salvación de nuestro amado Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién va a ser la excelencia de poder? De Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando dice vasos de barro, nosotros, tú y yo somos ese vaso de barro, tan frágil, tan débil, fácil de quebrantarse. Nos quebrantamos con cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier cosa, hermanos, cualquier prueba pequeña nos quiebra. Es vaso frágil. Pero Dios le ha placido en ese vaso frágil poner su tesoro. Y la palabra de Dios dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, dice este varón. Hermanos, la Escritura nos dice que somos vasos de barro. Un vaso de barro, hermanos, ¿cómo es? Es bonito pero frágil. Aquí en La Paz tienes la costumbre de comer un guayaque en un vaso de un plato de barro. Pero la guayaquera lleva con tanto cuidado sus platos, tiene que poner tiene que acolchonarlo con periódicos, con alguna cosa para que no se rompa, porque es tan frágil. Tu vida, mi vida, así de frágil es. Somos tan frágiles. Pero Dios le ha placido, hermanos, así de frágil que somos, ha placido guardar, hermanos, en nosotros, poner su tesoro. Ese tesoro preciado, hermanos, está en un vaso de barro en nosotros. Nos ha constituido el templo de Dios, nos ha constituido, hermanos, el templo de su Espíritu Santo, y es más, Él llama su casa
a nosotros. Somos frágiles, a veces ni siquiera somos fieles al Señor y a veces ni siquiera respondemos a lo que Él nos llama a hacer. Pero su gracia, su misericordia, hermanos, es tan grande, aún así, con fallas, con errores, Dios nos usa para Él. Eso es lo más grandioso. Él podría haber hecho, hermanos, sus ángeles, usarlo para alcanzar la humanidad. Pero Él no lo va a hacer, sino que va a usar su misma iglesia para llegar a su creación, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que somos nosotros. Personas como tú, como yo, alguien ha levantado y nos han predicado, han orado por nosotros. Dios ha usado como instrumento para llegar con el mensaje, su salvación, y para poder depositarlo, su tesoro, en nosotros. ¿Cuánto vale para ti lo que Dios ha hecho por ti? Si puedes medirlo, si puedes cuantificar lo que Dios ha hecho por ti. Yo no sé. Lo único que yo sé que le debo tanto al Señor. Predico desde mi juventud, como desde esa edad que ellos tienen, hasta el día de hoy. Llevo la palabra del Señor. Tal vez el hombre no me ha remunerado por el tiempo que he servido en otros ministerios. Pero hay un Dios que ve todo lo que hacemos, hermanos. Tal vez hasta el día de hoy no tengo todavía una casa, pero yo sé que tengo una casa allá arriba que me está esperando, que Dios ha preparado. Aunque no así fuera, hermanos, suficiente es que Jesucristo ha dado su vida por mí y Él ha placido depositar su tesoro en mi corazón. Esto es suficiente. Es el mayor gozo que puedo tener como persona y como hijo de Dios que el Señor me ha hecho cuando antes era perdido, viviendo en la inmundicia, estaba perdido en las tinieblas, mas ahora soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, como tú también. ¿Qué hemos hecho, hermanos, para merecer esto? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo para que Dios me mire un día y deposite su tesoro en mí? Pregúntate. ¿Merecías porque tú eras buena persona? ¿Merecías porque tú eras inteligente? No. Todos estábamos, hermanos, desechados y condenados a la eterna condenación. Pero a Dios le ha placido depositar su poder, su tesoro preciado en nosotros. Así como algunos hablan de los tapados que hay, hermanos, que encuentran en lugares donde hay joyas, oros, monedas de plata y muchas cosas, hermanos, escondidos en vasijas de barro. Cuantifican y dicen, es un tesoro incalculable. No por la cantidad de oro, sino por la antigüedad que tiene las monedas acuñadas en ese tiempo. Que muchas veces, hermanos,
Yo he estado, hermanos, en el exterior. Hay cosas, hermanos, que el hombre pone un valor incalculable a todos aquellos que ellos tienen su cultura. Su tesoro está en aquello que ellos han por la antigüedad que tienen. Es decir, sus abuelos de sus abuelos han hecho algo y que sigue todavía, digamos, para mostrarse. Muchas veces cuidan, y aquel que destruye, hermanos, tiene cárcel en otros países, porque tiene un valor incalculable. Si es una estatua, si es una casa antigua, si es un monumento, pero tiene una antigüedad increíble de años, miles de años, tampoco digamos muchos miles de años, sino 2000 o 1500 años de antigüedad. Y por los años que tiene un valor incalculable. Entonces, para nosotros, hermanos, que Jesús haya depositado su tesoro en nosotros, en un vaso frágil, que muchas veces fácilmente se quiebra ese vaso por las circunstancias, por las pruebas, por las necesidades y por muchas situaciones que pasa, es quebrada fácilmente. Pero la palabra de Dios dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Eso quiere decir, cuando nosotros ese vaso, que podemos nosotros usarlo, utilizarlo, hermanos, el poder que se manifiesta a través de tu vida, que puedes transmitir, llevar la palabra o orar por el enfermo, predicar la palabra con denuedo, todo aquello, hermanos, es por el poder del Señor. Si tú estás aquí de pie, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que tú has pasado, y estás todavía de pie ahora, todavía tienes aliento y todavía estás en la iglesia y todavía estás congregándote, llevando la palabra, Señor, es por la gracia y misericordia de Dios. La excelencia del poder, hermanos, es del Señor, no de nosotros. Por eso Dios usa, hermanos, ese vaso de barro, hermanos, da su espíritu, su poder, su amor, su gracia, su paz. Hermanos, todo aquello que necesitamos, hermanos, Dios deposita en nosotros. Entonces, ya no eres esa persona que no tiene prácticamente, tal vez una persona que no vales nada. Para el mundo tal vez hay personas que dicen que no valgo nada. ¿Por qué? Porque no merezco, porque ya prácticamente nadie me toma importancia, porque tal vez no has sobresalido en este mundo, no tienes una profesión, no tienes un trabajo, no tienes muchas cosas, y por tanto estás como que flotando en el espacio. A nadie le importas. Pero para Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Dios hermanos, Jesús murió por aquel que está en harapos, indigente, no tiene nada, ni su familia quiere, drogadicto, en el alcohol. Por él también murió. Aunque la sociedad, hermanos, haya desechado esa vida, aunque no tiene mucha importancia para la sociedad, para su familia, porque ya prácticamente está perdido. Pero para Jesús, nada está perdido, porque también murió por ellos. Y Dios tiene la potencia, la excelencia, va a ser, hermanos, del Señor cuando esa persona
empiece, hermanos, a restaurarse, a sanarse y predique con poder su palabra, con denuedo, lleve la palabra y el Señor use, hermanos, no es por el que Él es, sino por la excelencia del poder y el tesoro que tiene depositado en ese vaso de barro. Hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Hay vasijas de misericordia, hay vasijas que están para perdición. Las vasijas de honra son vasijas valiosas que se ponen, hermanos, en un lugar visible. ¿Sabía que, hermanos, por la cultura de los israelitas, hermanos, las vasijas habían tipos de vasijas? No todas eran iguales las vasijas. Habían vasijas de misericordia, eran vasijas que estaban, hermanos, muchas veces en la calle, un lugar específico donde el extranjero, si pasaba por esa calle o llegaba, hermanos, podía tomar agua porque contenía ese cantarito de barro, agua. ¿Sabes que el vasija de barro, hermanos, mantiene fresca el agua? Ahora que me acuerdo, cuando era niño, mi mamá, yo crecí en un lugar de mucho calor, a temperaturas de 36, 37, 40 grados. En ese entonces, cuando yo era niño, no teníamos un refrigerador. Y conseguir un refrigerador, hermanos, era muy difícil, o al que tenía platita se podía comprar en ese entonces. Y era pues otro tipo, hermanos, de refrigeradores con lámparas. Y funcionaban. No era como el refrigerador que tienes ahora en la casa. Mi abuelo tenía. Porque mi abuelo siempre era un poquito pudiente, hasta auto tenía. En ese entonces, esos autos antiguos que todavía funcionaban con una manivela así, y así que dar vueltas, hermanos. Y yo pues era niño, te estoy hablando hace 45, 46 años. Yo era por 45 años, 5 añitos, 6 añitos. Hermanos, te estoy hablando, hermanos, ese tiempo. Mi abuelo tenía su auto y hacían funcionar con esa cosa. Amén. Y mi mamá, mi papá, ponían el agua en un cántaro de barro y lo tenía en un lugar donde había sombra. En ese cántaro, hermanos, el agua se mantenía fresca, frío. De esa manera también, hermanos, en la antigüedad, en la cultura israelita, hermanos, de los judíos, de los hebreos, también habían vasos vasos de misericordia. Y esos vasos estaban en lugar para la visita, en la puerta, o estaba en el patio, o estaba, hermanos, en la calle, en la puerta, para que algún extranjero quería beber agua, podía sacarse gratuitamente. Eran vasos de misericordia, vasijas de misericordia. Pero también habían vasijas de honra, vasijas que eran especiales, que no se comparaban a cualquier vasija. Eran vasijas muy preciosas que habían salido en la mano del alfarero y eran puestos, hermanos, en lugares visibles para exponerlos como algo valioso. Hermanos, si nosotros antes éramos esas vasijas que tal vez, porque también habían vasijas, hermanos, de deshonra, porque ya eran quebrados, porque su bracito ya estaba quebrado, o la oreja, o la punta de la boca, hermanos, estaba roto. Eran vasijas, hermanos, que estaban al desecho casi prácticamente, que servían, hermanos, tal vez para poner alguna cosita, o estaban botados ahí.
Nosotros éramos esas vasijas. Hasta que el Señor restauró tu vida, mi vida, y lo hizo algo precioso el Señor, y luego depositó su tesoro en nosotros, en ti y en mí. Y ese tesoro, hermanos, es el mismo en nosotros. Y por tanto no eres una vasija cualquiera, porque eres una vasija que llevas la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, dice la Escritura, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estando en esa vasija de barro, aunque llevamos la presencia de Dios, está el tesoro en nosotros, podemos estar, hermanos, dice la palabra de Dios, podemos estar angustiados, en apuros, pero más no desesperados. ¿Quién está pasando pruebas ahora? ¿Quién está en necesidades? ¿Quién está pasando, hermanos, alguna circunstancia, alguna tribulación? La palabra de Dios dice, estamos atribulados en todo, pero más no angustiados. En apuros, más no desesperados. Podemos estar en esa condición, pero jamás rendido, jamás destruido, jamás. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Así como Dios ha puesto un tesoro en ti, pero eres una vasija que se rinde delante de tu Dios. Somos esa vasija que nos rendimos delante de Dios. Hermanos, cuando nos rendimos, el alfarero cuida de nosotros. El que depositó ese tesoro cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Por tanto, puede estar en angustia. ¿Quién no puede estar en angustias? Cuando tú tienes algún problema, o algún familiar se ha enfermado, o cuando tú estás pasando muchas situaciones en tu casa con tus hijos, angustia. Tal vez algún hermano se ha desanimado, era tu mejor amigo en la iglesia, tu hermano en Cristo. Estás un poco preocupado, angustiado por él, porque quiere, y dices, ¿por qué está así, mi hermano? Empiezas a orar, a clamar, pero nunca, no desesperado. No tiene que llevarte un problema, una situación a una desesperación. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué quiere decir? Cuando un creyente, hermanos, está caminando con el Señor, no importa si eres predicador, porque todos llevan prueba. Porque los predicadores también se desalientan, se desaniman, los que llevan la palabra del Señor. Muchos han retrocedido. Muchos ya prácticamente han dejado de predicar. Muchos, por ejemplo, como estos jovencitos, están empezando a ministrar, a servir al Señor. ¿Cuántos jóvenes que estaban en la iglesia ya no lo están? Muchos de ellos están prácticamente metidos o en problemas, en situaciones graves y lamentables errores que han cometido en la vida. ¿Y todo por qué? Porque han llegado al punto de la desesperación. En la desesperación han cometido equivocaciones. Han hecho, hermanos, prácticamente tal vez querer salir de eso, hermanos, han cometido errores por desesperarse y no esperar en el Señor.
Varones predicadores han cometido errores por no esperar en el Señor y confiar en Dios. Porque el consejo, la sabiduría, el poder, la excelencia del poder tiene que ser de Dios, no de nosotros. Te pregunto, puedes estar en apuro, puedes estar angustiado, pero no te desesperes. El enemigo te puede tumbar, hacerte caer, pero no destruirte, porque no tiene potestad para destruirte. No tiene poder. El único que tiene poder es Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie.